este intento de la derecha por golpear al Plan C. Esta estrategia de llamar sobre representación a la asignación de las curules en el Congreso de la Unión para evitar que Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde tengan mayoría calificada en el Congreso de la Unión, pues en realidad busca minar la profundización de la cuarta transformación o lo que se conoce como el segundo piso. Particularmente les asusta ya no tener el control de instituciones que están capturadas por estos grupos conservadores de derecha, pero sobre todo por grupos de intereses creados, el caso de las empresas del poder económico y su terrible tentáculo hacia las instituciones. La captura de estas es lo que no quieren que cambie, lo que no quieren que se modifique, no quieren perder el control de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los organismos autónomos. Y bueno, antes de pasar a la entrevista con el doctor Julián Atilano, vamos a revisar justamente qué pasó con esta marea rosa. Habían estado anunciando que iban a manifestarse afuera del INE para que se les escuche y tal, pero se desinfló, hay que decirlo con todas sus letras, se desinfló ese movimiento que se sorprendía a sí mismo cuando veían este zócalo lleno, pues porque claro, nunca habían marchado y no conocían las manifestaciones multitudinarias, siempre se estaban quejando, ¿no? Que eran personas flojas, acarreadas, los que salían a las calles a manifestarse y que luego pedían la mano dura para reprimirlos. Como ahora, por primera vez, toman las calles y se manifiestan de esta manera, pues se sorprendían. Bueno, pues ya esa sorpresa se acabó el día 2 de junio, cuando no se reflejó en millones de votos que necesitaban para aplastar digamos, a esta otra alternativa que es la cuarta transformación. Y ahora, pues lo que vimos fue exactamente un acto totalmente desangelado. Vamos a recuperar las palabras de Xóchitl Gálvez, que fue una de las oradoras el día de ayer, domingo 11 de agosto, en este acto y donde ella reconoce que nunca se tuvo pues un indicio de que iban a ganar y aún así salieron el mismo 2 de junio a decir que habían ganado hasta la Ciudad de México. Pues vaya declaración de Xóchitl Gálvez, admitiendo primero que habían tratado de mentir para pues lo que seguía, ¿no? Y lo que seguía era todo este engranaje que fueron construyendo para el fraude electoral. No les alcanzó porque fueron millones y millones de personas las que salieron a refrendar este proyecto de nación que encabeza el presidente López Obrador y que ahora va a conducir la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Logró la doctora 36 millones de votos contra 16 millones de la derecha, del conservadurismo. Es decir, había 20 millones de votos más para Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde. Y eso es lo que no les gusta, pero vamos a recuperar lo que dice Xóchitl Gálvez. Que convocaron a esta reunión para que seamos escuchados por los consejeros electorales. Ustedes saben que soy una demócrata. Por eso, esa noche, y aclaro, nunca tuvimos números que nos dijeran que nos favorecían los resultados. Por eso esa noche hubo trampas, claro que hubo trampas, claro que hubo compra de voto, coacción, claro, pero esa noche, como una demócrata que soy, reconocí que no teníamos las actas, pero hoy, con esa misma convicción les digo que se quieren robar 10 millones de votos. Con esa misma convicción democrática, Morena y sus aliados quieren tener el 75% de las curules que los mexicanos no les otorgaron.
Por eso estamos reunidos. Nos asiste la razón jurídica. Tenemos razón. Los expertos han ganado los debates porque la Constitución es muy clara. Y que sepa el INE, sí está impugnado el convenio de coalición de Morena. Y el tribunal dijo que en ese momento no podía tomar una decisión hasta que se distribuyeran las curules. Así es que es falso que ese convenio de coalición esté firme. En el momento adecuado, cuando el INE dé a conocer la distribución de las diputaciones pluri, vamos a presentar todos una serie de instrumentos legales para combatir esta decisión. ¿Tienen tiempo los consejeros de leer bien la Constitución? ¿O es coalición o son partidos? Y si es coalición, entonces no les toca más del 8% de la sobrerepresentación. Por eso estamos aquí. Yo los he convocado que estén listos para que una vez de confirmarse la gandalle, demos la pelea jurídica. Y en esta manifestación, como ya les decíamos, muy desangelada también estuvo, y esto hay que tomarlo como lo que es. El exconsejero presidente del Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés Zurita, fue uno de los oradores ayer. Leyó este documento que le entregaron a los consejeros, las consejeras electorales, pero particularmente a la consejera presidenta Guadalupe Tadei. Y es importante revisar que los exconsejeros electorales que participaron o presuntamente fueron partícipes, orquestadores de los fraudes electorales del pasado, son los voceros de la derecha, son los voceros del conservadurismo, y no les ha dado empacho estar ahí públicamente al frente de estas manifestaciones. Estuvo Lorenzo Córdoba, pero también estuvo José Woldenberg, estos que se supone que ciudadanizaron al INE, en realidad es que capturaron también la figura ciudadana. Ahora nos hablan de las organizaciones civiles, de la sociedad civil organizada, de los ciudadanos. No, es que ellos están acaparando ese concepto porque no quieren que se les ubique como lo que realmente son, y son panistas y son parte de este grupo conservador que beneficia solo a la oligarquía. Y de ahí la importancia de recuperar, pues, que estos personajes estuvieron al frente y se quitaron las máscaras en este sexenio, y que no se nos puede olvidar hacia el futuro que tenían capturadas las instituciones más importantes de este país. Todavía hay 6 consejeros electorales que forman parte de ese grupo conservador que aquí en Contralínea les hemos documentado. Pero vamos a recuperar lo que dijo ayer el ex consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita. No, la sobrerepresentación de una fuerza política en la Cámara de Diputados es una distorsión de la voluntad de los ciudadanos que la Constitución acota precisamente para que haya correlación cercana entre el porcentaje de votos obtenidos y el porcentaje de curules asignadas. El propio INE lo reconoció así en su acuerdo de diciembre de 2023. Comillas, cito textualmente ese acuerdo: que el número de votos sea lo más parecido al número de curules obtenidos en los órganos legislativos, pues la representación proporcional no es otra cosa sino el mecanismo para garantizar el pluralismo político, reflejo de la voluntad popular. Cierra la cita. 2. Sin tener facultades y atentando contra la autonomía de las autoridades electorales, la Secretaría de Gobernación
proyecta una sobrerepresentación mayúscula que le otorga al oficialismo la mayoría calificada que no obtuvo en las urnas y proyecta una composición de la Cámara de Diputados que nada tiene que ver con la correlación de fuerzas establecida en las urnas el 2 de junio. 3. La Constitución establece dos límites claros en la traducción de votos en escaños. Primero, que entre el porcentaje de votos y de escaños no puede existir una diferencia mayor de 8 puntos porcentuales. El segundo, que ninguna fuerza política puede tener más de 300 diputados. El oficialismo obtuvo el 54% de los votos y el tope constitucional a la sobrerepresentación es de 8%. Sin embargo, el gobierno federal pretende que le asignen el 74% de la Cámara y por tanto se reduzca al conjunto de la oposición al 26%, siendo que obtuvo el 42% de los sufragios. La diferencia del 12% en las urnas se transforma en 48% en el Parlamento, multiplicándose por 4 y lastimando profundamente la pluralidad del país al modificar radicalmente la proporcionalidad entre las fuerzas políticas decidida por el pueblo de México en las urnas en detrimento de las minorías. Ahí está parte de lo que leyó el día de ayer, 11 de agosto, en esta manifestación de la Marea Rosa. Recordar que la Marea Rosa es este movimiento que ideó la derecha, el conservadurismo, encabezados por el empresario Claudio X González Guajardo y por otros empresarios que estuvieron financiando todo este movimiento, las campañas de guerra sociomediática, la propia plataforma político-electoral de Xóchitl Gálvez, pues ahí ya totalmente descarados y en manos de estos personajes es como estuvo el IFE, ahora INE, y hasta el caso de Lorenzo Córdoba, pues seguía capturado por estos personajes. Ahora sí, vamos a pues recuperar esta entrevista que sostuvimos con el doctor Julián Atilano Morales. Él es doctor en sociología por el Colegio de México, maestro en ciencias sociales por la Flaxo México, licenciado en sociología por la Universidad de Guadalajara y también diplomado en estudios latinoamericanos por esa misma casa de estudios. Actualmente es profesor académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra máxima casa de estudios. Hablamos justamente sobre este último intento de la derecha por golpear a digamos, al plan C, a este proyecto de nación y bueno, él estima que no van a lograrlo porque las instituciones tienen que actuar conforme a la Constitución y también auguraba, porque esta entrevista la sostuvimos el pasado jueves, y él auguraba que pues no iba a haber casi nadie en esa marcha rosa y pues su predicción se cumplió y también indicaba que pues será casi imposible que las autoridades electorales den ese golpe a la mayoría calificada que claramente tiene los números a su favor. Vamos a escuchar. Juliana Tilano, para analizar esta coyuntura de la transición que estamos viviendo, pero también de estos reclamos, me parece a mí de forma infundada de la oposición, de que se estaría pues ante una sobrerepresentación en el Congreso, cuando desde mi punto de vista, y además está muy claramente explicado en la Constitución, pues las curules que son entregadas o tal vez otorgadas por esta vía plurinominal, en realidad se establece muy claramente este tema de los partidos y las coaliciones, algo que tiene que ver con la votación del 2 de junio, que no se nos debe olvidar. La doctora Claudia Sheinbaum gana pues con un
porcentaje de con una ventaja de 2-1 frente a la oposición. Doctor, ¿cómo está viendo este escenario? Bienvenida al programa de Contralínea. Gracias, Nancy Flores. Un saludo, por supuesto, como siempre, y otro a la audiencia. Haces un planteamiento muy importante. Mira, a partir del 2 de junio, cuando días después, cuando en la mañanera la secretaria de Gobernación muestra los resultados ya preliminares de la jornada electoral y además muestra la interpretación que se hace a partir de la ley y de la Constitución para entender cómo va a ser la proporcionalidad. Entendemos que son 300 distritos de mayoría relativa y 200 distritos de representación proporcional, lo que se conoce como pues los plurinominales, y son estos 200 los que se reparten y se reparten en función, obviamente, del voto que tuviste, del voto válido, no del voto total, porque incluso cuando se hace esta sumatoria y restas también del voto válido, lo que quitas es voto nulo, voto a candidatos independientes, voto a candidato no registrado, y te quedas ya con esa bolsa y esa es la que se reparte en función de los votos que obtuviste, y en ese sentido no hay ninguna sobrerepresentación. Fue en ese momento cuando la oposición empieza a construir una narrativa ante la ausencia de victorias. La oposición gana a nivel entidades, pues prácticamente, más bien, Claudia Sheinbaum gana en prácticamente todas las entidades, salvo una que fue Aguascalientes, y en términos de distritos, pues se llevan el 85% de los distritos, de los 300 distritos, y en ese sentido, pues se entiende que la mayoría de la representación de estos 200 diputados, pues van para Morena. En el transcurso de la charla vamos a ir como explicando un poquito más, pero en suma, lo que están diciendo, o los que dicen, o quienes dicen que hay una sobrerepresentación, pues básicamente es una narrativa de propaganda. Y a ver, ¿quiénes son los que están hablando de esto, Nancy? Vemos a exconsejeros como Lorenzo Córdoba, vemos a Ciro Murayama, vemos a Xóchitl Gálvez, vemos a los principales dirigentes de la oposición, Marco Cortés, Alejandro Moreno, y son ellos quienes lo que no pudieron ganar en las urnas lo tratan de ganar en la mesa. Sin embargo, no van a llegar a ningún lado, y esto no es una posición soberbia, ni mucho menos. La Constitución ha sido muy clara, y cuando uno escucha a los consejeros y consejeras actuales, lo único que están diciendo es que van a seguir la norma constitucional, y en ese sentido, pues iba a haber una representación mayoritaria a favor de Morena porque fue quien tuvo más votos. Doctor, se entiende que esta, digamos, resistencia es como el último, digamos, eslabón de toda una cadena que venía operando desde hace meses, porque no hay que olvidar que en todo este escenario, pues ellos estuvieron operando para llegar a un momento donde pudieran, ellos sí, hacer un fraude electoral. Incluso esta cena que reveló el diario Milenio me parece a mí fundamental para entender lo que está pasando también ahora. Sobre todo lo traigo a colación porque en esa cena que se da el 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe, además, ¿no? Con todo lo que significa para este país que haya este tipo de enjuagues en días festivos o días feriados o días que son de la fe de una mayoría de este pueblo, ¿no? Que es guadalupano, con independencia de si es católico, ¿no? Pero todo esto porque un día antes ya habían aceptado la destitución de Reyes Rodríguez Mondragón como el magistrado presidente del Tribunal Electoral, y Norma Piña, la presidenta del Poder Judicial, no quería aceptar esto. Entonces se reúne con 3 magistrados electorales, con otro ministro, un traidorzuelo lo ha calificado el presidente López Obrador, es decir, quien presta la casa, Juan Luis González Alcántara Carranca, y además Alito Moreno, y quien no llega es Santiago Krill, pero todo esto en un contexto electoral claramente con una visión de afectar al movimiento de la transformación y beneficiar al movimiento de Xóchitl Gálvez.
Desde mi punto de vista, ahí debía de haber renunciado ya Norma Piña una Así vez es. que se sabe este escándalo. Pero más allá de eso, creo que el escenario estaba puesto porque ellos sí querían incidir indebidamente en este proceso electoral y ya lo único que les queda, el único terreno que les queda, pues ahora es decir que no tengan el Congreso, que no tengan mayoría calificada en el Congreso y es como su último bastión o cómo lo está leyendo, doctor. Mira, justo como lo dices, desde 2018, la elección de 2018 y la de 2024, la oposición lo que buscó hacer es tratar de ganar en el tribunal, pero no pudieron por la forma tan amplia que tuvo, en este caso, Morena y la coalición con el PT y Verde Ecologista. Pensaban, como en 2021 hubo un descalabro, podríamos decir, en algunas entidades que tuvo efectos en contra de Morena, pensaban que había un clima político, yo creo que los más ingenuos, porque la verdad, la mayoría quienes analizamos la política, más allá de intereses, más allá de sesgos ideológicos y partidistas, sabíamos que claramente iba a ganar Claudia Sheinbaum. Muchos pensaban que si la elección se cerraba un poco, se podía ganar en el tribunal electoral. Por eso esa confabulación que acabas de mencionar, que como bien dijiste, en cualquier otra democracia donde el Poder Judicial sea transparente y democrático, la ministra tuvo que haber renunciado inmediatamente después que se supo, cosa que no sucedió y no ha sucedido en México. Por eso la importancia de la reforma al Poder Judicial y del plan C. Esa es como bien dices, es la forma en que al no ganar en las urnas, lo que tratan es usar, en este caso, el Poder Judicial para tratar de tener una ventaja. Por eso tanta aversión, por eso tanta resistencia en estos días hacia esta representación constitucional en los 200 escaños plurinominales, porque lo que no quieren es que haya una reforma prácticamente y en suma lo que no quieren es que haya una democracia en todos los poderes de este país. Y es la forma en que están intentando, pero yo lo que he pensado es que en lugar de ponerse a reconstruir y pensar por qué el pueblo de México ha votado en contra de estos partidos, lo que están haciendo o intentan hacer son maniobras discursivas que ni siquiera legales para tratar de convencer a las personas que Morena quiere de forma pues tramposa tener más votos de los que tuvo en el 2 de junio. Doctor, ¿ves directamente relacionado este tema de evitar la sobrerepresentación con el hecho de que ellos quieren seguir teniendo el control del Poder Judicial de la Federación? Lo pregunto porque evidentemente todo esto también se da en un contexto donde está la discusión de la reforma judicial. En ese sentido, pues sabemos lo que pasó digamos que los primeros días. Después de que están con este shock o con esta zarandeada, como dijo el presidente López Obrador, tras el 2 de junio, no sé si recuerdas, pero todos los ministros y ministras de la Corte asistieron al Parlamento abierto que se abrió de Así inmediato. es, Y esto lo único que nos reflejaba es que ellos asumían que es un hecho el plan C y de así repente es, empiezan a modificar junto con la oposición y junto con esta estrategia de golpear digamos, golpear la asignación de curules por plurinominales, argumentando que hay sobrerepresentación, cuando en realidad solo se trata de hacer un reflejo de esto mismo que nos recuerdas, es el 85% de los distritos electorales lo que se gana. O sea, no hay manera de que eso se llame sobrerepresentación si cuando se muestra este mapa de cómo queda la distribución en los estados, el único estado que se pierde y ni siquiera es que se pierde de forma contundente, se pierde por una mínima ventaja es Aguascalientes. Entonces, ¿cómo habría esta correlación entre no dejar que avance la mayoría
calificada a través de estos argucias leguleyas y con la complicidad de este bloque conservador que sigue teniendo el Poder Judicial de la Federación? ¿Sería este el escenario que estamos viviendo? Lo que están haciendo es tratar de hacer un golpeteo mediático y tratar de hacer una movilización. Están convocando para el 11 de agosto, el día domingo, afuera del INE. Ellos quienes decían que querían salvaguardar al INE, ahora lo están golpeando y quieren cambiar la letra, la literalidad, la letra de un artículo constitucional, que es el 54, para que se beneficie la oposición. Pero mira, justo estaba escuchando una intervención del próximo diputado César Cravioto y me pareció muy importante lo que dijo para entender un poco, porque justo la oposición está tratando de enrarecer una discusión que realmente es muy sencilla. La oposición está diciendo que hay una sobrerepresentación, ¿no? Pero a ver, dos puntos importantes. El primero, de los 300 distritos de mayoría relativa, por los cuales la gente vota, ojo, la gente, nosotros votamos sí por las listas plurinominales, pero en realidad tú estás votando por los partidos para los 300 distritos porque no se sabe cómo va a ser la representación proporcional. De 300 distritos, Morena ganó 256 distritos. Ese es un punto importante para que se entienda que hubo un partido que tuvo la gran mayoría. A ver, ¿sabes cuántos distritos ganó el PAN? Ganó 32 de estos 300, ganó 32. ¿Y sabes cuántos plurinominales tendrían? Tendrían 37. Tendrían más del doble de los distritos que ganaron. Ojo, Morena tuvo 256 y tendría 247. Perdón, Morena tuvo 161 y tendría 247 en representación. El PAN tendría 32 y tendría 37. PRI ganó en 9 distritos y va a tener 24. MC ganó un distrito y va a tener 23. ¿Esa no es la sobrerepresentación entonces? Ahí está, es muy claro. Es muy clara la sobrerepresentación. MC no podría tener 23 diputados plurinominales y ganó nada más uno. Entonces es muy sencilla esta situación y por otro lado es que el artículo 54 habla de una representación adicional en estos 200 plurinominales por partido político y que esto no puede exceder el 8%, esto que ya se ha dicho muchas veces. Y la oposición dice que la alianza va a tener 16%, que en realidad no es 16, es menos, porque están sumando los tres partidos. Pero algo que no se ha dicho es que hay que distinguir entre las alianzas electorales y las alianzas políticas, porque a ver, ¿qué pasaría, Nancy, si el día de mañana, como sucedió en el 2000 y en 2006, el verde ecologista dice, ¿saben qué? Yo ya no quiero ir a ningún lado con Morena. Pues ya no habría esa sobrerepresentación que aparentemente dicen. El verde ecologista se llevaría a sus diputados con sus diputados plurinominales. En suma, lo que quiero decir con todo esto es que el mandato popular fue muy claro. Para Morena hubo el 85% de los distritos y en consecuencia tiene que tener una mayoría en la representación proporcional. Pasaría con estas instituciones electorales en dado caso que se dejen presionar? ¿Habría algún escenario en el cual el pueblo pueda reaccionar para defender ahora sí su voto? O sea, no como lo dice Xóchitl Gálvez, ¿no? Que ha estado anunciando que van a ir a defender el voto porque el voto tiene que valer lo mismo, cuando en realidad queda claro en estas pues ecuaciones que nos estás mostrando que ellos son los que tienen la sobrerepresentación, o sea, al final Así es. ellos deberían de tener unas bancadas realmente reducidas como lo que les pasó en la elección. O sea, esto que vimos todos el 2 de junio, donde la gente sale masivamente a votar por un proyecto y el otro proyecto no junta ni siquiera la mitad. O sea, la ventaja de la Así doctora es. Sheinbaum frente a el proyecto de Xóchitl Gálvez es de 20 millones la diferencia. O sea,
Es que es brutal lo que pasó. Y teniendo en cuenta todo esto, ¿habría un escenario de esa naturaleza o esperaría, doctor, que no se llegue a ese escenario porque realmente se acate con la ley? No va a suceder por esta situación. Ahorita se está haciendo mucho ruido mediático. Los voceros de la oposición y de los medios corporativos han impulsado esta narrativa de la sobrerepresentación, lo cual, te digo, por un lado lo están tratando de hacer complejo cuando en realidad no lo es tanto. Y por otro lado, paradójicamente para ellos, como están tratando de hacer algo complejo, pues la mayoría de la población ni le interesa mucho, porque ellos votaron y confían en que va a haber el plan C y no le están entendiendo a la oposición, no están entendiendo lo que ellos están tratando de decir. Entonces, yo lo que veo es que esta discusión es muy del círculo rojo y no está permeando a la mayoría de los mexicanos. Tan es así, Nancy, que el domingo no vamos a ver una manifestación masiva en el INE como en su momento lo vimos cuando llenaron el Zócalo, que no les voy a regatear que un par de veces lo hicieron. No vamos a ver esa cantidad de gente afuera del INE, ¿no? Y también, perdón. Sin embargo, como no ha habido impugnaciones desde 2009 que se ha aplicado esta nueva regla, el artículo 54, no hay jurisprudencia para pensar que se puede echar para atrás esa interpretación. ¿Qué quiero decir? Digo, he escuchado a los distintos y distintas consejeras y consejeros del INE que se han expresado desde la presidencia de Guadalupe Tadei como otros y otras al respecto, y lo único que han dicho es lo mismo que el presidente: se va a respetar la letra de la Constitución. Y lo que está diciendo Ciro Murayama, la oposición, Lorenzo Córdoba, es que se interprete la ley, y eso no va a suceder. No va a pasar esta interpretación y casi estoy por seguro, Nancy, que va a quedar tal y como en la mañanera se presentó, porque se usó justo a la letra lo que dice la Constitución, esa proporción en los 200 diputados, ¿no? En ese sentido va a tener mayoría calificada Morena en diputados y estará prácticamente a nada de tenerla en el Senado y va a pasar el plan C. También en este contexto y recordando quiénes son los que impulsan estas narrativas y justo ver ahí a dos exconsejeros que tuvieron mucho poder, exconsejeros electorales que tuvieron mucho poder en su momento, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, preguntar, doctor, pues por este tipo de digamos, de personas que en realidad no son honestas, que en realidad sí ¿No? tienen partido, que ellos mismos poco a poco se fueron descarando. Digo, para muestra el caso Lorenzo Córdoba. No solo es el hecho de que una vez que deja el cargo ya en el INE, pues se va a trabajar a Latinus, ¿no? Con este perfil extremadamente claro de oposición, de derecha, de conservador, etcétera, sino que también fue orador y eso me parece no se puede olvidar de estas marchas rosas o mareas rosas, el único orador el 18 de febrero, previo a las elecciones. Después la marcha rosa pues ya se descara como lo que todo mundo sabía que era, que es esta plataforma de la candidatura de Xóchitl Gálvez. ¿Por qué es importante también en este contexto recordar que hubo un plan A, hubo un plan B, que eran justamente estas reformas hacia lo electoral, para no tener ese tipo de consejeros o de autoridades electorales cooptadas o capturadas por estos grupos de intereses creados y al mismo tiempo para evitarnos esta pues situación que estamos viviendo? O sea, el plan A y el plan B, si no mal recuerdo, pues justamente eliminaban esto de los plurinominales y ellos no lo quisieron porque ellos tenían siempre la esperanza de estar sobre representados Así en el es. Congreso como lo han estado históricamente. Entonces, ¿qué tanto debemos tener esto en el radar para comprender lo que está pasando? Justo la historia fue como la narras, se propone sin mayoría
sin mayoría calificada, se propone el plan A, se propone el plan C, que en resumen lo que buscaba y busca ya en el plan C es la democratización de la democracia mexicana. A ver, la democracia no solo es ir a votar un día cada 3 o cada 6 años. La democracia, desde un sentido amplio, va desde que cualquier persona pueda tener acceso a la educación, a la salud, hasta que los órganos autónomos sean transparentes, hasta que los distintos poderes sean transparentes y democráticos, cosa que en México no ha sucedido y que el triunfo de 2018 democratiza una parte de la vida pública de México, pero no así del Poder Judicial ni de los órganos autónomos, que como hemos visto no es otra cosa que agencias de colocación para élites de oposición mexicana, en su mayoría corruptas, como es el Instituto Nacional de Acceso a la Información, como es el INE, como es el INE, el de Educación, que bueno, ya no existe, y tantos otros que ya conocemos. A ver, solo abro paréntesis para quienes no recuerden. Cuando Luis Carlos Ugalde se convierte en presidente o en consejero presidente del IFE en ese momento, se documentó, tú lo sabes muy bien, Nancy, que días antes tuvo una reunión con nada más y nada menos que Elbester Gordillo, que en ese momento era la coordinadora del PRI en la Cámara de Diputados. No fue tan obvio Lorenzo Córdoba, pero también tuvo apoyo del PRI y del PAN para llegar. Es decir, estos personajes de los que estamos hablando tuvieron un respaldo, pues prácticamente de los partidos y no de la sociedad. Y lo que se busca también con el mandato popular es que haya una democracia total. Sin embargo, se detiene este plan A y este plan B porque, pues obviamente, estos poderes corruptos, estos poderes donde no hay democracia, pues no querían perder privilegios. Y entonces, ¿qué hizo la gente? Como vio que estas personas se resistían al cambio democrático, pues salimos a votar de manera contundente para que se concretara el plan C. No fue menor que haya habido un crecimiento de 6 millones entre López Obrador y Claudia Sheinbaum. Los agoreros del desastre pensaban que iba a haber un voto menor, al contrario, un voto masivo, porque la gente no es tonta y la gente no solo salió a respaldar y refrendar el cambio, sino también salió a apoyar el plan C. Porque no es posible, como dicen los de oposición, que la gente no sepa que votó por el plan C. Votas por Claudia Sheinbaum, votas por Morena, votas por el plan C y votas por todo lo que el partido y los candidatos que te estás apoyando te estás diciendo. Y en el caso de Lorenzo Córdoba, pues no es otra cosa que un hipócrita, Nancy. A ver, si quiere hacer política, que se quite la máscara, se afilie a un partido, se lance para un puesto, lo que quiera, y haga realmente política. Pero lo que no se vale es que desde la legitimidad que da la academia, aunque él desde hace muchos años ha estado fuera de la academia, hable como si fuera un tipo objetivo, como si fuera un tipo neutral, que no tuviera intereses, cuando pues evidentemente hemos visto, tú ya dijiste, al día siguiente con qué descaro entras a Latinus y además te conviertes en uno de los principales opositores al actual gobierno. Que estaba dentro del INE ya daba Así esas es. muestras de ser opositor. Y también preguntar por esta idea que también tratan de dar como si el pueblo fuera un ente que no piensa o que no está informado de lo que está votando, porque esta parte que menciona, doctor, donde ellos tratan de imponer esta idea de que, ay, pues sí, votaron por Morena, pero en realidad votaron por los programas sociales, pero no Así es. sabían lo que era el plan C, como si el plan C no se hubiera discutido desde mayo de 2023 en adelante y en general desde antes, porque desde antes se había venido exponiendo la corrupción del Poder Judicial y cómo el Poder Judicial venía poniéndole el pie a la cuarta transformación de forma sistemática.
temática. Entonces, esta parte de creer que el pueblo no razona, que el pueblo es tonto, que al pueblo se le puede engañar con facilidad, eh, ¿por qué prevalece después de lo que vimos el 2 de junio? Porque ellos no son capaces de la autocrítica y además del cambio, ¿no? O sea, esta parte de sí repensarse a sí mismos porque han perdido y perdieron de una forma desastrosa para ellos. Y son los únicos que están enojados, ¿no? Porque como dice el presidente, el humor social es otro, muy alejado a su visión de vida. Y por otra parte, también esta lección que se les da, que la doctora Claudia Sheinbaum gana además en todo estrato social. No es que la clase alta se sintiera ofendida cuando el presidente habla de los fifís, como estas personas que son racistas, clasistas, pues perfectamente una persona de clase alta que no es eso puede ver lo que está pasando con este proyecto de nación distinto al neoliberal. ¿Por qué permanecen en ese tenor de seguir tratando al pueblo como, primero, como si no existiera y segundo, si les reconocen, entonces como si no tuviera la capacidad de razonar su propio bienestar? Es una visión totalmente la que tienen, elitista, aristocrática, colonialista. A veces yo he escuchado que hay personas que critican mucho a el presidente López Obrador cuando hace estos recorridos históricos y muestra las distintas distinciones entre, viéndolo desde la dimensión política, entre estos dos bandos, pero prácticamente es esa visión que se tenía en la colonia respecto a la población mexicana. A ver, cuando llegaron los españoles a México, ni siquiera le daban la condición de ser humano a los pobladores que se encontraron. Les daban la condición prácticamente de animales. Y desde ese momento se empieza a crear una distancia brutal que es totalmente clasista, que tiene que ver también con la posición social, el color de piel, etcétera, y de esa forma se ha visto a la mayoría de la población. Y es una visión que sigue permeando todavía, sobre todo en las élites políticas. Es una aristocracia en la que ahí se vive. Hay distintos autores, no muchos, y autoras, que han hablado de los partidos políticos y de cómo se han configurado, y hay que ver nada más y nada menos las familias, los apellidos que hay en el PAN, principalmente, y vemos cómo son las élites políticas en México y cómo se van heredando esas posiciones. Yo así entiendo y explico cómo estas personas no pueden ser capaces de entender que la mayoría del pueblo de México, por un lado, repudia a las élites, porque así lo mostró a las élites políticas en 2018, y por otro lado, no están entendiendo qué es lo que está sucediendo en el contexto político mexicano. Tan es así es que ya les vale lo que sucedió el 2 de junio y tratan de detener el plan C mediante una maniobra legaloide que más bien es discursiva para que Morena y sus aliados no tengan mayoría calificada. Pero es un distanciamiento brutal. Lo platicamos en algún momento, Nancy. Yo a veces, o sea, en algunos momentos llegué a pensar que no eran tan ingenuos, que realmente sí lo sabían, pero por su discurso político trataban de no mostrarlo. Pero cada vez que los escucho, pues me queda claro que de verdad tienen un distanciamiento brutal con el pueblo de México y de verdad creen que el pueblo de México es torpe, es ignorante, es ingenuo, es sucio, es mal hablado. Hay que ver tan solo los tweets de Salinas Pliego, cómo se refiere al pueblo de México, y esa es la visión que tiene esta élite política y económica, y es una opción cultural, y ese es el problema, está enraizado en su psique y en su forma de entender el mundo, y bueno, qué mejor para la transformación que sigan pensando eso, porque tuvieron 6 años y no aprovecharon, Nancy, 6 años y no aprovecharon, siguen peleando puras tonterías, siguen discutiendo puras tonterías, pues así no van a llegar a ningún lado.
Y doctor, un comentario final ya para cerrar esta entrevista. El 2 de junio yo creo que todavía no le ha dado la suficiente claridad a la oposición para entender nuevamente lo que pasó. Ellos creen que el plan C no se va a ejecutar. Ellos creen que lo que vivimos el 2 de junio no es ni siquiera ya los cimientos, sino la consolidación, los primeros pasos de un cambio de régimen. Sin embargo, lo que estamos viviendo justo es la consolidación de esa apertura democrática, ese segundo piso, como lo ha llamado Claudia Sheinbaum, y lo que vemos es que a partir del 1 de octubre, y en realidad a partir de septiembre, cuando tome posesión el nuevo Congreso mexicano, vamos a ver un cambio radical en la Suprema Corte de Justicia, en el Poder Judicial y también en la política mexicana. Mira, del 2 de junio a la fecha, yo siento que estamos viviendo como en una especie de limbo, en donde hay discusiones que en realidad me parecen muy ociosas, las que están teniendo la oposición, pero a partir del 1 de septiembre vamos a ver ya el mandato popular implementado a partir del Congreso y a partir de pues, las políticas públicas que se vean el 1 de octubre. Es lo que yo pienso que estamos viviendo en este pequeñísimo momento. Pequeñísimo momento, pero bien intenso, porque lo que Sí, viene sin duda va a ser ahora sí la zarandeada final, yo creo, ¿cómo sí, lo ve? sí, no, o sea, es que, eh, a ver, la mayoría calificada no se vivía, o sea, no se vivía desde 1994. No se vivía, pero en 1994, ¿qué pasó? Hubo un levantamiento armado, hubo asesinatos, varios asesinatos, hubo un momento muy crítico y prácticamente ya era y hubo una crisis al final del año, una crisis tremenda económica. Entonces no se pudo de alguna forma ejecutar la mayoría calificada. Tan es así, imagínate, ganas la mayoría calificada en el 94 y en 1997 pierdes la mayoría en el Congreso. 3 años y no hiciste absolutamente nada y era un régimen quebrado. Y en este momento estamos viendo cómo va en ascenso el partido Morena, 23, ya ni sé ni cuántos estados, me quedan 23, creo que ya 25, 26, ganas en todos los estados, los tres partidos ganaron 256 distritos, vas a tener mayoría calificada y entonces pues eso va a ser la palanca democrática que te va a permitir desarrollar aún más el país, ¿no? O sea, realmente es un momento estelar y pues ahorita estamos varios y varias viendo cómo se está descomponiendo la oposición y cómo el régimen democrático pues está teniendo un ascenso realmente importante. Doctor, pues como siempre es un gusto conversar con usted. Le agradecemos mucho estas reflexiones y pues quedamos atentos a una futura conversación para ver cómo seguimos viendo esta realidad y cómo se sigue moviendo también la oposición. Le deseamos que pase una feliz tarde. Muchas gracias, Nancy Flores. Un saludo a ti, a la audiencia de Contralínea.